Comienzo relatándoles de qué se trata el caso. De acuerdo con este caso, a raíz de los atentados que ocurrieron el 11 de noviembre en Estados Unidos, el Congreso, los atentados terroristas, ¿no? Nuestro Congreso dicta una norma que la dicta en mayo de 2023. Y es una norma destinada o referida a la seguridad aérea. El asunto está, una norma, me parece que según el caso tiene unos 3 artículos, una cosa así, pero lo esencial se encuentra en que, entre otras cosas, esta norma permite que en caso de que una aeronave de transporte civil de pasajeros, esta es una norma en ese ámbito, sea utilizada, abordada, se entiende, 3 tipos de supuestos, pero finalmente termine bajo el control terrorista y pretenda ser utilizada para afectar la vida de civiles, las Fuerzas Armadas, señala esta norma, tienen autorización para derribar la nave con el propósito de salvar la vida de los civiles que pudieran ser afectados en este atentado. Y la norma hace la previsión, después de haber agotado los medios de advertencia, que señala 3 medios de advertencia, disparos, incluso de advertencia también, y siempre que, de acuerdo con las circunstancias, el atentado sea inminente y no exista otro medio para evitarlo. Esa es la previsión de la norma. Bien, una asociación civil de pasajeros frecuentes recurre a la Defensoría del Pueblo porque se sienten afectados por esta norma. El defensor del pueblo inicia una demanda de inconstitucionalidad, la presenta ante el Tribunal Constitucional. Y llegados a la audiencia de vista de la causa, los argumentos que se desarrollan en el caso planteado son 3. El defensor del pueblo cuestiona la constitucionalidad de la norma, primero, en función a la dignidad humana. Principio de dignidad humana, lo que señala es que la ley, o este extremo de la ley, instrumentaliza la vida de los pasajeros de la nave en función al propósito que tiene el Estado de evitar el atentado terrorista. Entonces, primero, hay una instrumentalización de la dignidad humana. Segundo, en función al derecho a la vida humana. Y lo que señala el defensor del pueblo es que el Estado renuncia a defender la vida de los pasajeros que se encuentran secuestrados en la aeronave en favor de la vida de los civiles que se encuentran en tierra. Es decir, toma una apreciación matemática de la vida, que para el defensor del pueblo no es válida. Y tercero, ya es un argumento más fáctico, de un análisis fáctico, que señala que la ley no prevé un mecanismo de toma de decisión adecuado para el caso. Eso es lo que dice el defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque la ley permite que la decisión de derribo, según la ley, pueda ser, se tome cuando pueda concluirse. Ese es el término que dice la ley, que cuando pueda concluirse en función a las circunstancias, es decir, lo que hace es un juicio de sospecha y no de certeza. Y entonces para el defensor del pueblo esto es indebido, no es una tercera razón, perdón. Es una tercera razón para cuestionar la constitucionalidad de la norma. Bien, la respuesta del procurador del Congreso a los 3 argumentos es la siguiente. Primero, señala que la dignidad humana ya ha sido instrumentalizada en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que dice es que hay otros supuestos en los que se instrumentaliza, por ejemplo, las sanciones penales y los temas tributarios. Ese es el argumento del procurador del Congreso. Segundo, en cuanto a la vida, señala que el derecho a la vida no es absoluto y pone un ejemplo. Por ejemplo, para mí, tal vez el que requiere más análisis. Y lo que señala es que en la legítima defensa se puede terminar quitando la vida a una persona. Y en este caso, utiliza este término el procurador, pragmático. Es decir, para el procurador, lo que realmente tenemos es que hay vidas que van a ser afectadas por el atentado terrorista.
y debemos tener una visión pragmática para proteger la vida humana. El Estado debe tenerlo, ¿no? Finalmente, en cuanto al tercer argumento, lo que señala el Procurador del Congreso es que los militares están preparados para realizar una evaluación objetiva y racional de las circunstancias que ocurran en medio del atentado, y por tanto es válido que se les autorice cuando la amenaza es inminente, ¿no? Y no hay otro modo de evitarla. A raíz de su formación, considera que ellos están preparados para tomar la decisión. Ahora, eso en relación al caso. ¿Cuáles son las instituciones involucradas que he podido advertir? Bueno, en lo procesal, lo primero es la legitimación, ¿no? El defensor del pueblo está legitimado de acuerdo con el 203 de la Constitución, no hay por ahí ningún inconveniente. Luego tenemos el plazo de prescriptorio, la norma es de mayo de 2023, me parece que en julio la presentó el defensor, entonces estamos sobradamente dentro del plazo de 6 años que prevé la Constitución. El Código Procesal Constitucional, el plazo de prescripción. Bien, entonces por ahí no hay problema. Ahora, yendo al fondo, es evidente que acá hay 3 instituciones esenciales que deben, sobre las cuales va a girar la solución del caso, ¿no? Primero, la dignidad humana, ya hemos hecho referencia a eso, y ahora lo vamos a ver al momento ya de proponer un desarrollo en relación a este caso, ¿no? Después tenemos la vida humana, y lo tercero, que es lo más importante en este caso, es el mecanismo de cómo se va a solucionar el caso, que es la institución, la famosa ponderación, ¿no? O balancing para el grupo. Bien, el asunto es el siguiente. Desde donde yo lo he visto, el caso debe ser abordado del siguiente modo. Existen a grandes rasgos, existen 2 modos principales de enfrentar un conflicto jurídico, o argumentar, también es otra perspectiva, ¿no? Está el juicio silogístico, que se entiende que es para casos fáciles, que es el juicio que usualmente se aplica en estos temas que son la administración de justicia, y existe el juicio de la ponderación, el instrumento de la ponderación. Ahora, el instrumento de la ponderación tiene todo un desarrollo que se sirve del método científico para tratar de establecer un modo de cómo enfrentar los conflictos de principios, no tanto el conflicto de reglas, que tiene su propio método de solución, que es de las reglas para solucionar antinomias, sino el conflicto de principios. Ahora, esto ha sido desarrollado en nuestra jurisprudencia, tanto a nivel del Poder Judicial como a nivel del Tribunal Constitucional. Hay una etapa previa para utilizar el juicio de ponderación cuando lo que se cuestiona es la constitucionalidad de una norma, ¿no? Se entiende que hay 2 juicios principales que son previos a entrar a la ponderación, que es la relevancia. Se debe hacer un juicio de relevancia, pero esto es para el control concreto, no sería aplicable a este caso. Lo que sí es aplicable es el segundo juicio previo, que es el juicio de interpretación conforme. Se debe establecer si hay una posibilidad de interpretar la norma conforme a la Constitución. Ahora, en este caso eso no es posible. El texto de la norma, o sea, toda interpretación tiene que tener un punto de partida y un límite, porque tampoco podemos decir que la interpretación puede partir de un texto y llegar a cualquier cosa. Y el límite se entiende que es el sentido gramatical del texto, que es el objeto de la interpretación. Y en este caso entiendo y veo de la norma que utiliza términos que son bastante concluyentes. O sea, no se puede terminar el juicio en este punto. La norma incluso señala con evitando, no recuerdo exactamente el texto, evitando o tratando de hacer el menor daño posible a los pasajeros. O sea, es inevitable llegar a la conclusión de que la norma va a autorizar el uso de armas para derribar la aeronave. Bien, ahora pasando ya a la ponderación en sí misma, nos encontramos con 3 juicios, ¿no? El juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad. Hasta ahí, o sea, teóricamente todo bien,
¿no? El juicio de idoneidad lo que persigue es identificar si verdaderamente existe un fin constitucionalmente válido que persigue la norma, es decir, si la norma es idónea para satisfacer ese principio que dice que va a satisfacer. Tenemos el principio de necesidad, que lo que hace es identificar si no existe algún otro medio que sea menos gravoso. Y tenemos finalmente el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, en el que tenemos que establecer normas, pesos, tanto para el grado de afectación como para el grado de satisfacción, bajo la regla de que la satisfacción que se dé al derecho, que para la redundancia se satisface, debe ser igual o mayor a la afectación que se hace al principio o derecho que ha sido afectado. Pero el juicio de ponderación no está libre de críticas. Y desde mi perspectiva, este es un caso que entra dentro de ese grupo de críticas, en donde el juicio de ponderación no tiene una respuesta válida, ¿no? Como toda construcción teórica. El primero que lo sostiene, por ejemplo, García Amado, ¿no? ¿Y quién le pone el peso? Si pasamos todo y llegamos al momento de la ponderación en sentido estricto, ¿quién dice que la afectación es grave o es leve? Siempre hay un grado de arbitrariedad. O sea, podemos llegar a modelos casi matemáticos como el de Pulido, que ha llevado hasta el extremo el juicio de ponderación al establecer variables y todo. Pero al final, el que le va a dar la variable es el juez o el miembro del colegiado. Perfecto. Pero hay otra crítica que es también fuerte, en el que se encuentra este caso. Y lo que se dice es, ¿qué cosas podemos poner en la balanza? Claro, si lo que se trata es de hacer un balancing o una ponderación, ¿qué cosas puedo subir a la balanza? Y el ejemplo clásico es, ¿qué pasa si hay una bomba escondida en una ciudad y la justicia tiene al terrorista? ¿Podemos torturarlo para que nos diga dónde está la bomba? Y esa es la crítica. ¿Puedo subir eso? Porque si llego a subirlo, o sea, si doy el paso de decir que puedo disponer y puedo subir a la balanza la dignidad de ese sujeto terrorista, entonces ya todo lo demás va a caer por su propio peso, ¿no? O sea, hay muchas vidas, etc. Y el resultado es previsible, que va a ser a favor de torturar a ese terrorista. Y este es uno de esos juicios, ¿no? La vida, primero la dignidad. O sea, esta es una crítica que no se da en función a la utilidad del método de la ponderación, que lo que propone o lo que busca es establecer un marco de seguridad al momento de hacer una ponderación entre principios. No va por ahí, que es la crítica de Atienza. ¿Qué tanta seguridad puede darnos un marco que recurre a variables, pero que al final las variables son elegidas por quien hace el juicio? No, esta crítica va en razón no de qué tan seguro o qué tan útil es para establecer variables, sino qué cosa se puede ponderar. Y ahí es donde entra la dignidad humana. Personalmente, bajo mi juicio, este caso cae en la dignidad humana, porque el Estado no puede instrumentalizar la dignidad humana. No es cierto que las penas instrumentalizan la dignidad humana, porque nosotros sabemos que más bien la dignidad humana es un límite para las penas. Entonces, no puede establecer el Estado una norma en la que la dignidad humana entra a la balanza, sobre todo en el grado en el que está, ¿no? Se puede establecer parámetros para la dignidad humana y se puede establecer si la pena llega a afectar la dignidad humana. Podemos establecer la discusión en esos términos, pero no podemos decir voy a subir a la dignidad humana, como ocurre en este caso, a la balanza, ¿no? Y la vida no se puede proteger en términos matemáticos. Tanto los que están montados en la aeronave como los que están en tierra tienen el mismo derecho a la vida. Y justamente ese es el sentido de la protección a la vida.
Es decir, un Estado que dice, voy a proteger la vida de los que están en tierra, sacrificando de la vida de los que están dentro de esa aeronave, es un Estado que no está protegiendo el derecho a la vida, ha renunciado al derecho a la vida. Personalmente no creo que ese sea el camino. La solución es difícil, evidentemente desde el punto de vista pragmático no tengo una respuesta, porque pragmáticamente, si nosotros instrumentalizamos la dignidad humana y protegemos la vida en términos matemáticos, evidentemente el procurador del Congreso va a ser quien va a tener la razón, ¿no? Pero personalmente me rehúso a aceptar que el juicio de ponderación valga en este tipo de casos. Más bien acepto que esta es una crítica en la que es válido considerar que el juicio de ponderación no es idóneo para este tipo de supuestos. En todo caso, como se debe establecer una respuesta, creo que si utilizamos el juicio de ponderación, aunque todavía podría ser un poco forzado, el caso caería en el juicio de idoneidad, ¿no? Porque la norma que pretende proteger la vida a la vez está afectando la vida. Sea lo que sea que pretendamos proteger, a la vez la estamos afectando. Entonces yo creo que si tuviéramos que dar una respuesta bajo, claro, el juicio de ponderación no es lo único, pero es lo que nosotros utilizamos en nuestra justicia. Y si tenemos que establecer una argumentación para dar respuesta al caso, creo que la respuesta se hallaría a nivel del juicio de idoneidad. La norma no es idónea para proteger los derechos que dice proteger. La norma presupone que la protección se puede dar sacrificando el mismo derecho que pretende proteger. Y eso para mí no pasa en juicio de idoneidad, ¿no? Ahí quedaría, no sería necesario pasar a necesidad y menos a proporcionalidad, ¿no? Como les digo, yo creo que si pasamos, el asunto ya está cantado cómo va a resultar. Y bueno, eso sería la exposición, doctor. Espero haberlo podido hacer en 20 minutos. Sí, no, muchas gracias, doctor, por su presentación. Vamos entonces a hacerle algunas preguntas, ¿no?, en torno a lo que usted nos ha planteado. Entiendo entonces que usted declararía esta demanda fundada, inconstitucional. Una demanda fundada, inconstitucional. Se atrevería, y me queda claro lo difícil, usted nos ha contado, nos ha planteado lo difícil que es buscar una solución al tema, pero se atrevería a señalar algún curso de acción, alguna recomendación de cómo regular esta situación. Yo creo que la defensa, vean qué interesante, ¿no? ¿Qué tan digno sería sacrificar la vida de esas personas en esa aeronave? Yo personalmente no creo que haya. Yo creo que el curso de acción es tratar, en supuestos como estos, de proteger la vida hasta el último momento, sin renunciar a la dignidad humana. Siempre va a haber quien critique eso, ¿no? Porque pragmáticamente, que es el juicio que propone el procurador del Congreso, no es sostenible, ¿no? Un Estado debe esforzarse, y ese debe ser el sentido de la argumentación en la sentencia, en explicar, justificar cuál es el valor de la dignidad humana para un Estado democrático. Yo creo que ese sería el sentido del mensaje, porque claro, el Tribunal Constitucional es un órgano jurídico, pero también político, ¿no? Y sus fundamentaciones tienen que ir en esos dos sentidos, son jurídicas y son políticas, ¿no? Y es una oportunidad para realzar la característica de nuestro Estado como un Estado que parte de la dignidad. Tendría que irse, claro, lo que dice el juicio de ponderación es, como decía Watkin, ¿no?, en las posibilidades jurídicas y fácticas. Y acá el asunto sería fáctico, o sea, tienes que darle todo lo que se pueda para proteger la dignidad. No priorizar una vida o sacar un cálculo matemático, ¿no? Pero el asunto estaría en lo fáctico, ¿no? Las Fuerzas Armadas, ¿no?, o la autoridad que esté a cargo de esa operación,
o que afronte o que asuma la responsabilidad de enfrentar ese atentado, tiene que buscar fácticamente la mejor solución, pero no debe ser el sacrificio de la dignidad y la vida de las personas, ¿no? En este caso de las personas del aeronave. Doctor, ¿su nombre cuál es? Disculpe. Roy Alba, Roy Esteban Alba Navarro. Roy Esteban Alba Navarro. Alba Navarro. Doctor Alba, usted ya ha sentado posición, la ha sustentado, la ha justificado. Ahora, yo quería con usted, digamos, hacer ejercicios, ¿no? Okay. En el tema procesal, por ejemplo, y después vamos otra vez al tema de fondo que ha planteado el doctor Vega. En el tema procesal, el defensor del pueblo ha presentado la demanda, usted ya nos ha indicado, tiene legitimación, lo ha hecho dentro del plazo, correcto. ¿Habría alguna posibilidad para que la asociación civil que impulsó este asunto, que se denomina Asociación Civil de Pasajeros Frecuentes, que ha sido la que ha impulsado el asunto, la que ha convencido al defensor del pueblo, el defensor del pueblo, como se nos ha dicho, presenta la demanda, podría participar en el proceso constitucional? Si es así, ¿en qué condición o no podría participar? Sí, como amigos de la curia, ¿no? Ahora la ley lo prevé claramente, tendrían que presentar su solicitud, también podría ser de oficio, ¿no? Pero dependiendo del tipo de aporte, entiendo que si es una asociación de pasajeros frecuentes, deben contar con información, deben contar con opiniones especializadas y podrían participar como amigos de la curia. Como usted indica, ahora sí está legislado, ¿no? Ahora el Código efectivamente reconoce la participación de los amicus curiae. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si una asociación de estudiantes, por ejemplo, de la Universidad X, también quiere intervenir aquí y pide ser amigos de la Corte, como usted dice que podría ser esta asociación? El tribunal estaría obligado entonces a aceptar a la Asociación de Pasajeros Frecuentes y al Círculo de Estudios Constitucionales de la Universidad Luis de Montoya, por ejemplo. Ya. ¿Hay algún indicador que nos permita saber a quién sí, a quién no, a todos sí? El parámetro es que puedan proporcionar una información relevante para el Tribunal Constitucional. Entiendo que sobre todo debe ser técnica, ¿no? Pero la verdad no recuerdo que tengan algún requisito que pueda votarse en temas formales, digamos una inscripción, ¿no? Alguna calidad formal específica. Claro, lo que pasa es que el código ahora establece que el tribunal es el que decide quién interviene, ¿no? Entonces uno puede pedir, pero al final el tribunal es el que decide, porque si no, efectivamente podría presentarse terceros que de repente no tienen esa particularidad. Y además hay otras dos figuras, no sé si usted las tiene presentes. Una es el partícipe y otra es el tercero en los procesos de inconstitucionalidad. ¿Recuerda alguna idea sobre estas? Doctor, en los procesos de inconstitucionalidad, francamente no lo he identificado. Entiendo la figura del partícipe y el tercero a nivel procesal en general, ¿no? Pero verdaderamente y específicamente en el proceso de inconstitucionalidad. Claro, por ejemplo, mire, si hay una ley electoral, se podría llamar como partícipe al Jurado Nacional de Elecciones, porque podría dar una tesis interpretativa interesante para el tribunal como partícipe. Cambio como tercero, por ejemplo, una ley que tiene que ver con derechos laborales, se llama la CGTP o a CONFIEP, y les dice, a ver, participen, porque ellos se van a ver afectados por lo que se... Y el amigo de la Corte efectivamente es mucho más amplio, puede ser un profesor, un académico, el que puede dar sus intervenciones, ¿no? Ok, pero eso era, digamos, un ejercicio que quería realizar. Creo que en el tema procesal no hay mayores asuntos, sino regresamos a él. Pero en el tema de fondo sí me pareció muy interesante lo que usted le ha respondido al doctor Vega, en el sentido que para usted la demanda sería fundada porque considera que es inconstitucional. Lo invito a hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si esto no se aprueba por ley, si no se aprueba por constitución? Es decir, los congresistas, haciendo uso de su poder de reforma constitucional, incluye un artículo en la Constitución donde dicen que en situaciones de extrema urgencia el Estado estará autorizado para derribar aeronaves que presentan estas características. Y el fraseo, en fin, lo dejamos en lado. Pero porque usted ha cuestionado desde la perspectiva de que esta es una ley que iría en contra de la Constitución. Entonces yo le planteo el ejercicio de, ok, y vamos a la Constitución. ¿Qué pasa si en la Constitución
esto se incorpora. ¿Cómo responderíamos frente a eso? ¿Cuál sería su punto de vista? Bueno, al menos por ahora, nosotros tenemos un marco convencional, ¿no? Y en realidad ya está bastante maduro el control de convencionalidad. Entonces, aunque el juicio de constitucionalidad, por lo menos, no podría aplicarse en este marco, el control de convencionalidad todavía estaría vigente, ¿no?, para controlar esa norma. Francamente me resultaría bastante difícil de sostener que esa reforma pueda prosperar, pero si eso ocurriera en el caso que está planteando usted, doctor, yo creo que todavía está vigente el juicio de convencionalidad, ¿no?, como un mecanismo para controlar esa norma. Entonces usted plantea que desde el control de convencionalidad se rechazaría seguramente este extremo de la Constitución. Yo le pregunto un paso antes de llegar al control de convencionalidad. O sea, si el Tribunal Constitucional pudiera controlar ese proyecto, claro que sí, ¿no? Pero, o sea, digamos, es antes, ¿no? Antes de que llegue a materializarse esto en la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de controlar ese proyecto de reforma, ¿no? ¿Ex ante? Es decir, antes de que se apruebe la ley. Los proyectos de reforma constitucional, entiendo que el Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de controlar el proyecto de reforma constitucional, ¿no? Si fuera cierto lo que usted nos dice, el tribunal entonces ejercería un control preventivo de constitucionalidad. Perdón, ya, sí, disculpe, doctor. Es la ley de reforma constitucional, ya formada, ¿no? El Tribunal Constitucional puede controlarla, no en el proceso de formación. No me ha quedado claro, o sea, ¿la puede controlar antes o después? No, ya producida, doctor. Ok, correcto. Porque el control preventivo existe en Chile, pero por ejemplo en el Perú el control es siempre posterior, ¿no?, de constitucionalidad. Ahora, acá habría una aparente duda, controversia, porque se estaría modificando la Constitución, obviamente a través de una ley de reforma constitucional, y alguien diría, ¿cómo el tribunal puede controlar la propia Constitución? Porque al final esta ley se incorpora en la Constitución y hace parte de la Constitución. ¿Puede el Tribunal Constitucional controlar la constitucionalidad de leyes de reforma constitucional? Sí, bueno, no recuerdo ahora el caso, pero el tribunal ya se ha pronunciado al respecto, ¿no?, y ha señalado que efectivamente él está en la posibilidad de hacerlo, ¿no? ¿Y cuál sería el parámetro que utilizaría el tribunal para controlar esa ley de reforma constitucional? Porque, por ejemplo, aquí en el tema que estamos conversando queda claro que la ley la está controlando en función de la Constitución, y usted ha dicho que es de acuerdo a usted, ¿no?, la dignidad y la vida que están contempladas en la Constitución implicarían que esta norma legal estaría vulnerando lo que dice la Constitución. Pero aquí estamos en un peldaño adicional. ¿Cuál sería el parámetro a utilizar por parte del Tribunal Constitucional para evaluar esa ley de reforma constitucional? Bueno, tiene que utilizar el bloque para comenzar, ¿no? Y evidentemente en este caso el bloque, porque nuestra Constitución incorpora, ¿no?, como parte del ordenamiento constitucional nuestro también los tratados. Bueno, puede haber ahí alguna discusión, ¿no?, pero nadie discute que los tratados en derechos humanos, específicamente en esa materia, sí entran, ¿no?, como parte de nuestro ordenamiento jurídico en el rango constitucional, ¿no?, es decir, en el vértice, ¿no?, en el vértice superior. Y en función a ese bloque, el Tribunal Constitucional tendría que resolver esto y, a mi parecer, declarar la inconstitucionalidad de esa. Entiendo su punto de vista, que usted insiste en que, claro, aquí hay la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales que deberían ver. No niego eso, pero quisiera invitarlo a pensar si la propia Constitución nos ofrece, además en sí misma, algún parámetro que nos permita juzgar esa ley de reforma constitucional. La propia Constitución da algunas alternativas para juzgar eso. Bueno, en el fondo entiendo que es justamente la dignidad, ¿no?,
la dignidad, pero como le indicaba, o sea, al referirme al bloque, Ya. tiene que partir del reconocimiento constitucional que nosotros tenemos. ¿Podría el Poder Ejecutivo, que veo que aquí aprobó inmediatamente, podría enviar este proyecto de ley, estamos haciendo un ejercicio, a referéndum? Podría decirle, mire, como aquí hay opiniones muy varias, nosotros queremos llevar esto a referéndum para que la gente opine, porque de repente la gente está de acuerdo, aun cuando pueda verse perjudicada por esto, de que se apruebe esto como norma de rango constitucional, es decir, que se autorice el derribo de aeronaves en estas circunstancias. ¿Podría proceder un referéndum en ese tipo? Bueno, el referéndum no está permitido en derechos humanos, ¿no? Entonces entiendo que eso no se podría llevar. ¿Y por qué está prohibido en derechos humanos? Porque justamente son, o sea, son indisponibles, son un cúmulo indisponible para nuestra sociedad democrática, ¿no? Imagínense, si vamos a hacer eso, claro, la ahí, configuración, ¿no? Perdón, efectivamente, no, está muy bien. El 32 de la Constitución dice que no se puede apelar a un referéndum para reducir o disminuir derechos fundamentales, efectivamente. Y lo que usted ha escrito es el núcleo duro de la Constitución. O sea, uno no puede reformar la Constitución si va a disminuir derechos fundamentales, ¿no? Ese es un límite dentro de la propia Constitución. No niego que su teoría es muy sugerente del control de convencionalidad, sino que me parece que hay las herramientas dentro del propio ordenamiento jurídico peruano para, en todo caso, declarar la inconstitucionalidad de esa eventual reforma constitucional. Eso es Quizás una última reflexión, ¿no? Porque creo que de eso se trata. Son temas de una solución muy difícil, usted lo ha dicho, ¿no? Y claro, los argumentos del Congreso, del Procurador del Congreso, cuando se refieren a este tema matemático, numérico, pues no son los más felices, vamos a decirlo así. Pero también la norma, y creo que por ahí podría estar el peso mayor, habla de esta posibilidad de tener acciones más bien preventivas inicialmente, ¿no? O sea, cómo desarrollar quizás algunas otras acciones preventivas en una situación extremadamente difícil como esta, y que puedan, habla finalmente incluso de una decisión del ministro de Defensa por orden de la Presidencia de la República, ¿no? O sea, como que en ese lado parece que no es una situación sencilla, tampoco una decisión fácil de tomar. Se han agotado vías preventivas, digamos, y luego de eso pareciera que sí, efectivamente, se ha dicho, vamos, tenemos que tomar una decisión, ¿no? Una decisión que, como bien se ha dicho, privilegia, vamos a decir, la vida de los que están en tierra frente a la vida de los que pueden estar. Y yo le hacía una pregunta en ese sentido, ¿no? ¿Cómo poder desarrollar estos otros elementos en una situación tan difícil que puedan agotar la vía preventiva y dar una salida, nuevamente en esto entre lo jurídico y lo pragmático que puede ser la situación, ¿no? ¿Por dónde usted llevaría esa parte, digamos, del caso, ¿no? Bueno, en realidad la seguridad aérea es un valor que evidentemente debe ser maximizado, ¿no? No en función solamente a este mismo valor de seguridad aérea, sino por la seguridad que eso implica para los pasajeros y para quienes no son pasajeros. Entonces es válido que la norma, por ejemplo, haya permitido grados de afectación. Pueden ingresar cuando quieran al vuelo, pueden volver a ordenar que se realicen los controles. Es decir, si tienen una sospecha razonable de que no se realizaron adecuadamente los controles, pueden hacer que todos los pasajeros bajen y puedan volver a pasar por el escáner, ¿no? Podría establecerse, creo yo, sería válido, de acuerdo con las circunstancias, claro, establecer limitaciones tal vez hasta muy gravosas, en un extremo, bajo discusión claramente y con precisión, tal vez hasta ingresar, ¿no? a la bodega, ¿no? Y verificar los equipajes. Pero personalmente creo que no sería nunca una opción la disposición de la vida humana, ¿no?
vuelvo al argumento, este es un punto en donde el juicio de ponderación encuentra su... O sea, ninguna respuesta puede ser absoluta. El juicio de ponderación no es absoluto. Hay juicios, hay cuestionamientos a su desarrollo, como ya he mencionado, pero también hay cuestionamientos a la propia idoneidad de este instrumento para resolver. Y el caso del terrorista, que es muy similar a este, es el ejemplo clásico de ese límite que tiene el juicio de ponderación. Siempre, la verdad, doctor, siempre me opondría a subir a la balanza la dignidad y la vida en ese punto. Muy bien, doctor Alba, muchísimas gracias por su entrevista, por su presentación.